Bueno, buenas tardes, señores académicos, señoras, colegas. La Academia de Agronomía y Veterinaria, siguiendo con sus hipótesis de cumplimiento de sus objetivos, hoy ha llamado a sesión pública extraordinaria para presentar al doctor Obrero, que nos disertará sobre la rehabilitación de la fauna marina argentina entre lo posible y lo real. Título este por demás sugestivo y atrapante, por la significación de consecuencia biológica, humana y social, tanto como económica, tiene para el mundo y para la República. Los conocimientos y experiencias del doctor Obrero en esta temática son garantía de plena idoneidad y la presentación de los pergaminos que acreditan serán expuestos en detalle por el académico doctor Jorge Recalde, que seguramente lo hará con su característica enjundia y precisión. Nuestra tribuna entonces se honra hoy en contar cobijar a esta posibilidad relevante de investigación científica, ampliamente reconocida y admirada por su generosidad y vocación. Escuchémoslo, seguros de que nos dejará elementos, criterios y estrategias que posiblemente salir de esta sala convencidos de una auténtica realidad, porque es el fruto elaborado de un largo trabajo, inteligencia y dedicación. Esta academia le agradece al doctor Obrero su predisposición para colaborar en el mayor concreto de sus objetivos y le deja honrando a esta tribuna centenaria con la elocuencia de sus saberes. Bueno, hoy tenemos el honor y la satisfacción en la academia de recibir a nuestro amigo Julito Obrero, miembro distinguido de la honorable, de la famosa promoción 73 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata, de la cual hay acá algunos representantes presentes. Es interesante porque hace poco tuvimos la presentación de manden un veterinario a Tierra del Fuego, ¿no? de Antuero. Y en el caso de Julio, nos encontramos una persona que se fue para otro lado, que se fue para el lado de la bahía de San Borumbón, y bueno, y le tocó encarar la profesión en una forma también compleja. Hoy estábamos conversando y él me decía en sus inicios, fundamentalmente cuando hizo veterinaria rural, trabajó en frigoríficos, hizo veterinaria en veterinarias, y se fue vinculando de a poco con un mundo marino que crecía junto con él, hasta ser parte integrante del mundo marino. Y bueno, él, yo me sorprendí leyendo el currículum Julio porque, digamos que haciendo medicina veterinaria asistencial, no haciéndola en un centro urbano grande, tenés unos antecedentes que son muy importantes. Entonces, además de ser veterinario, de la promoción 73, Julio tiene un título de máster en nutrición y dietética de España. Bueno, ha trabajado con fauna marina desde sus inicios como médico veterinario, ha asistido a múltiples jornadas, simposios, conferencias, reuniones, cursos, workshops y talleres en el país y en el exterior. Ha dictado cursos y conferencias de su especialidad, ha presentado más de 100 trabajos en foros diversos en nuestro país y en el exterior. Como toda especialidad nueva, ha evolucionado con la misma, haciendo aportes de gran importancia reconocidos mundialmente. Ha dirigido tesis de grado, ha hecho una serie de publicaciones en revistas nacionales e internacionales con referatos sobre temas originales de su especialidad. En definitiva, nos encontramos con un colega que ha originado la especialidad de la que hoy nos hablará en nuestra región. Esta centenaria tribuna, como le gusta decir acá, esta más que centenaria tribuna, presencial y a distancia, porque tenemos
conectados. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? Tenemos 20 personas más que nos están siguiendo por streaming. Esta centenaria tribuna espera atenta a tus palabras. Muchas gracias. No vayamos a usarlo bien. Bueno, mientras va bajando la pantalla, quiero agradecerles, ¿no es cierto?, por la invitación de participar en esta casa y bueno, por semejante recibimiento de las palabras de Jorge, que tengo el mejor de los conceptos, el mejor que es de los grandes en serio, ¿no es cierto? Sí, en realidad, cuando Jorge me propone hablar de esta especialidad de los mamíferos marinos y cómo evolucionó, de ahí sale este nombre, ¿no es cierto? En parte este nombre lo había utilizado antes, pero no supe expresar bien lo que realmente significaba el avance y el desafío que había sido durante toda esta época la rehabilitación. Ustedes piensen que cuando nos recibimos, la promoción del 73, no hablábamos ni se sabía nada de mamíferos marinos. Pero lo interesante, cuando yo vivía en San Clemente de Tuyú, fui a vivir a San Clemente, regresé a San Clemente, tampoco conocíamos, y no se conocían los animales que había. Es decir, esos mamíferos marinos eran desconocidos para la gente en general San Clemente. Y en general decíamos, un día me dijeron algo que me quedó grabado y dice, vivimos de espalda al mar. Es cierto, vivimos de espalda al mar y no sabemos qué es lo que hay en el mar, estamos mirando la parte o ganadera o la parte turística, pero no mirábamos justamente el mar. ¿Qué les puedo decir? Cada vez que aparecía un mamífero marino era un animal extraño y llamaba muchísimo la atención. Así fue que en los principios eran todas preguntas. ¿Qué animales eran estos? ¿Qué comían? ¿Qué especie era? Era muy difícil, pero no había literatura al respecto. Ni había medios como comunicarlo, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice, hoy en día, yo estoy en clase en la Facultad de Veterinaria de La Plata, y cuando doy clase con los chicos hablamos, y a ellos les parece que es todo normal, está en internet, yo estoy hablando y ellos están con el Google, están mirando y chequeando lo que estoy diciendo, a ver si está bien o mal. Yo siempre les digo que ellos saben más que yo, ¿no es cierto? Porque uno estudió hace 40 y pico, 50 años, no me acuerdo cuántos años son que cursó. Lo que uno tiene es experiencia, y eso es otra cosa y eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, era no una pregunta, muchísimas preguntas eran estar frente a estos animales. Los primeros casos los atendíamos como si fuera perro. En realidad no atendía como si fuera perro, en esa época estaba bastante solo. Y pequeñas intervenciones quirúrgicas, hasta ahí nos defendíamos. Y fue donde se empezó a formar ya a años siguientes, ¿no? En el 79, cuando empezamos a luchar con estos animales, sino posteriormente, yo lo que le dije a esta gente, a los dueños del mundo marino, vamos a hacer un centro de rehabilitación lo más lejos posible por el contagio que puede haber hacia los animales, ¿no es cierto? Entonces se hizo bastante lejos, después prácticamente quedó adentro del acuario. El acuario, por suerte, el mundo marino tuvo como objetivo hacer rehabilitar, porque en realidad empieza formándose de esa manera, empieza
atendiendo a los animales que estaban enfermos, heridos, y me llamaban a mí, y yo lo que hacía simplemente era coserlos, anestesiar como si estuviera con un canino, y en fin, me defendía como podía. Fue creciendo tanto que en un momento digo, por favor no acepten más animales, porque tenía miedo a un montón de enfermedades que no conocía que se fueron a enfermar los animales que estaban estables. Pero la demanda de la gente era tan grande que decían, ¿cómo? Ustedes no me van a entender este lobo que encontré. Ustedes lo dejaban ahí y se iban. Entonces, el caso es que el lobo estaba. Ahí empieza, nos dimos cuenta que había que formar un centro de comunicación. Ese centro que después, con el tiempo, iba a terminar siendo una fundación que tiene 3 pilares. Uno que es la rehabilitación, que es lo más grueso, lo que hace que sea el fundamento de la fundación, y como consecuencia de eso van apareciendo enfermedades que no estaban descritas, parásitos, virus, bacterias. Entonces, bueno, empieza la investigación, que eso es bastante interesante cómo fuimos haciéndolo, formando grupos interdisciplinarios. Y después con esa información que teníamos de la investigación, había que publicarla a través de trabajos de publicaciones nacionales, internacionales, por eso se crearon tantos trabajos, pero en realidad también había que difundir a otro nivel, al nivel de la comunidad, de los turistas. ¿Por qué? Porque lo que notamos es que en realidad la rehabilitación, la base fundamental es que lo que hay que rehabilitar son los animales que están afectados por la actividad del hombre, la actividad antropogénica, ¿no es cierto? Entonces, esos factores que produce el ser humano, eso es lo que tenemos que combatir. Lo que no podemos hacer interferencia justamente de la selección natural. Inclusive ahora vamos a ver otros casos interesantes que reafirman lo que estoy diciendo. No quiere decir de que uno no tiene que ser, tratar de que cualquier animal enfermo, así sea que esté senil, que no le vayamos a aportar un bienestar animal, ¿cierto? También tuvimos que tener eso en cuenta, pero con el cuidado de qué se iba a rehabilitar. Así fuimos cruzando, andando, y empezamos, cuando quise sacar la primera muestra de sangre de un lobo, uno va como veterinario, como saca en un equino, yo trabajé con grandes animales, fui a sacar la yugular, y saqué de casualidad, porque es imposible sacarle la yugular. Entonces empezamos a través de convenio con la Facultad de Veterinaria de La Plata, que es mi casa que me formó, hicimos un convenio marco, y fuimos haciendo investigación con la cátedra de anatomía, y ahí encontramos un punto para poder obtener muestras de sangre, muestras biológicas, ¿no es cierto?, inclusive para hacer una inyección intravenosa. Y usamos la vena brachiocefálica, que es muy fácil llegar, fácil cuando uno después la ve, ¿no es cierto?, y que se acostumbra. Entonces, cada vez que abría un animal que estuviera muerto en la playa o que se moría en la fundación, lo primero que hacía iba a ser la disección, iba a buscar la vena brachiocefálica para que me quede grabado esa imagen, ¿no es cierto?, de cómo está el animal. Cosa que yo después era poner una aguja para sacar esa muestra y que iba a encontrar, ¿no es cierto? Porque no es tan fácil, pero bueno, guiándonos por el manubrio del esternón y la primera costilla en ese ángulo, ahí hacemos y podemos sorprender. Después también hablaban siempre de la extracción de muestras de los elefantes marinos. Hay un plexo vertebral, ¿no es cierto?, que yo veía que se sacaba muy fácil. Es decir, uno no se escucha. Perfecto. Entonces, ¿puedo sacarlo de acá? No sé qué pasa. Si se puede. No, voy a hacer macana, me acerco más. Bueno, ahí va a estar un poco mejor.
Bueno, entonces, buscar ese plexo era un lugar, habría que uno también, haciendo una disección, uno después se ubica fácil y sabe lo que va a hacer. Entonces, nunca dejábamos desperdiciar un animal que estuviera muerto, a no ser que ya estuviera en muy mal estado, entonces lo íbamos a buscar ahí, ¿no es cierto? Pero sí íbamos a tratar de conservar esos huesos para también interpretar más a estos animales por dentro, ¿no es cierto? Con el venir de del tiempo fuimos aplicando y usando nueva tecnología, endoscopio, ecografías y demás. Y bueno, esto ya es una foto más reciente, ¿no es cierto? Que hay varios veterinarios trabajando ahora, hay un grupo de veterinarios, pero antes estaba yo solo, yo ahora estoy como director científico de la fundación. Y acá aparece este ejemplar, este lobito, y lo puse en esta foto por dos cosas. Una, porque esto es un Artocéfalos tropicalis, es distinto a los lobos comunes. Ahora lo vamos a ver la importancia que tiene en la tuberculosis. Como trabajaba, al principio trabajé en los frigoríficos, mal llamados frigoríficos, en esa época en los mataderos, colgaderos que existían, entonces yo encontraba muchos casos de tuberculosis. También tuve una clínica de pequeños animales y atendí grandes animales, y cuando iba a revisar todos encontraba tuberculosis. Cuando hacía grandes vacunos encontré tuberculosis con lesiones de la meninge, casos bastante raros. Entonces lo que me preguntaba, ¿por qué no pueden tener estos animales tuberculosis? Es decir, en los pocos trabajos que había, no encontraba ninguna referencia de la tuberculosis. Lo encontramos en Artocéfalos australis y Otaria flavense. Y también en este animalito, que es tropical. Pero vamos a dejar por un momento acá y vamos a seguir avanzando cómo vamos encontrando y nos vamos enfrentando con la tuberculosis. El primer caso aparece en 1983, pero en 1983, digamos que pude hacer los signos, mejor dicho, las lesiones macroscópicas que encontré en la necropsia y mi experiencia de haber visto animales con tuberculosis, no dudé en decir, esto es un animal con tuberculosis. Pero, aislado, con pocos caminos, con poca organización de cómo poder trasladar ese material, no me preocupé en hacer, digamos, el aislamiento, sino mi preocupación mayor fue poder descartar ese animal y que no sufriera ningún técnico o colaborador se enfermara. Esa fue mi mayor preocupación de siempre. Es decir, yo me formé en la Facultad de Veterinaria de La Plata, es una facultad pública, y en cierta manera yo creo que lo que estudiamos en la parte pública le debemos al país devolverle algo de lo que nos ha brindado, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, por ese motivo, y por otro lado, porque al ser veterinario uno se siente responsable de que no vaya a ser que alguna de las personas que estén involucradas en el manejo de los animales termine enfermándose. Mi mayor preocupación fue el escape de ese ejemplar. Pero ahí realmente, con los antecedentes que tenían en otras especies y con lo que había visto, dije, acá tenemos tuberculosis. Empecemos a buscarlo. Viajé a la facultad, viajé a Senasa y ahí me contacté y formamos un grupo interdisciplinario justamente para buscar la tuberculosis. Usamos la PPD, la famosa PPD, adaptamos un calibre para poder medir el espesor de la piel y principalmente hicimos la comparada. Los veterinarios saben cuál es, con PPD aviar y bovina, ¿no es cierto? Hacer la comparada y ver. Y nos guiamos
digamos, positivo mayor de 3 milímetros. Bueno, todo igual que lo que se hace en grandes animales. Hicimos hisopado para hacer bacteriología y el primer trabajo, después de una gran búsqueda, llegamos a la conclusión de que teníamos unos resultados positivos a la PPD, pero en realidad no teníamos aislamiento. Y el primer trabajo que publicamos de esos años de trabajo fue en el 1990, y justamente lo que hablábamos es que teníamos reacciones, pero que no encontrábamos a la bacteria. La estábamos descartando entonces la posibilidad de que fuera, y pensábamos que sería otra micobacteria. Sabemos que micobacterias hay muchas, es decir, la gran división son las micobacterias de crecimiento rápido y las de crecimiento lento. Bueno, pensamos sea una fortuitum, una Cleronei, pero en un principio dijimos, bueno, habrá que pensar de que no estamos en presencia de tuberculosis en estos animales. Hasta que aparece en 1989 el primer caso con bacteriología positiva, es decir, se hace en SENASA el aislamiento de la micobacteria. Entonces ahí dijimos, bueno, estamos en presencia de tuberculosis. Me acuerdo con la doctora Bernardelli hablábamos y discutíamos y decíamos, bueno, ¿cómo puede ser? Esto debe ser Mycobacterium bovis, entonces la transmisión debe haber sido de un frigorífico. Yo sabía que, aunque parezca insólito, los animales bovinos van a tomar agua al mar, que es medio una salinidad más baja, donde el mar tiene 35 partes por mil en la zona nuestra, como tiene nada menos que la desembocadura del Río de la Plata. La salinidad es muchísimo menor, estamos hablando de 20, 22, 25 partes por mil contra 35, que es el valor normal. Entonces, del mar. Pero en realidad pensábamos, y esto tiene que ser la transmisión, un lobo con una vaca o de un frigorífico. Bueno, seguimos investigando, ampliamos la participación de otros organismos. Ya entró a trabajar en el grupo gente del INTA de Castelar, gente de la Facultad de Biología de Mar del Plata. Bueno, este fue uno de los primeros hechos positivos, es trabajar con grupos interdisciplinarios para poder llegar a buen puerto de investigación, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que encontramos, no difiere casi nada con lo que podemos encontrar en otros animales con respecto a la tuberculosis, ¿no es cierto? Los nódulos linfáticos afectados, calcificonarias calcificadas, gaseosas, en el hígado, el pulmón, no era nada distinto, ¿no es cierto? Pero había que seguir avanzando. Hoy vamos a ver algunas fotos de ganglios, ¿no es cierto? Acá tenemos un lobo, este es el lobo del año 1994, que tiene tuberculosis en que es el hígado. Ustedes dirán, ¿qué memoria que tiene que se acuerda cuál es el año que apareció este lobo? No, mentira. En realidad todos los animales que entran a la rehabilitación le ponemos una denominación, un número, que es N de mamífero, 56 que es el número de orden y 94 que es las dos últimas siglas del año. Todos los animales, los mamíferos van a tener con una L, las aves van a tener con una A y las tortugas con una R, ¿no es cierto? Entonces nos podemos ubicar fácilmente de qué año apareció ese animal. Inclusive el primero que aparece con tuberculosis, ese que habla del 89 que les mostré recién, ese no tiene esta denominación, se llamaba Cariló porque había aparecido en Cariló. Y después nos dimos cuenta que era difícil hacer el seguimiento de los análisis. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que hemos tenido casos que daban negativos a la tuberculosis, hacer un repique a los 6 meses, porque es de crecimiento lento, y tener el diagnóstico final a los 8, 10 meses que es positivo. Entonces ahí teníamos que buscar qué animal era. Entonces era importante tener
una denominación para hacer esa búsqueda, unir los análisis de laboratorio, la histopatología, fotografías del animal, fotografías de la necropsia y demás, la historia clínica. Entonces eso fue muy valioso. Así vemos acá cómo se podemos encontrar, está abierto el tórax, uno se explica cómo respiran estos animales, porque la gran pregunta que me hacía cuando veíamos la necropsia, ¿cómo podían respirar estos animales? Este es el M35-95, un año posterior. Y después, bueno, con muchos estudios de biología molecular, de RFPL, que pudimos determinar que en realidad era una micobacteria que pertenecía al Mycobacterium complejo, Mycobacterium tuberculosis complex, o complejo de Mycobacterium tuberculosis, que pertenecía a ese complejo, que en un principio pensamos que era el bovis, pero después, por estudios que fuimos haciendo, se pudo diferenciar de que no era el Mycobacterium bovis, sino que era otra micobacteria distinta. Era una micobacteria que pertenecía a ese grupo y le pusimos el nombre en conjunto, ya ahí fue más grande, porque lo encontramos cuando encontramos nosotros en Argentina, lo encontraron en Australia. Entonces, en un trabajo, nosotros lo estábamos presentando y salieron casi simultáneos los dos trabajos de los australianos y los nuestros, y después terminamos haciendo un trabajo en conjunto y se le puso Mycobacterium tuberculosis pillipidemi, que da justamente el nombre de pilípido, ¿no es cierto? ¿Por qué este lobito que pongo ahí en la foto, que es el Anthrocephalus tropicalis? Porque esto también encontramos en este lobo, que al principio, cuando empezamos a estudiar los mamíferos marinos en la costa, creíamos que eran todos lobos de pelo, pero en realidad después vimos que era el tropicalis, el gacela, que es antártico, y el australis. Pero este es subantártico, pero tiene una característica muy importante, y encontramos un lobo de estos afectados, que dice y no dice nada, pero vamos a ver dónde está ese lobo. Ese lobo que es justamente subantártico, está a la altura de Sudáfrica, ¿no es cierto? Ahí están las zonas de cría. Luego empiezan a aparecer animales en Sudamérica. En el mismo momento que nosotros nos encontramos, animales vagabundos aparecen en Australia y en el sur de África. ¿Por qué empiezan a aparecer animales vagabundos? Esa es la pregunta. Es decir, hay un crecimiento muy importante de esos lugares de cría y empezaron a aparecer animales vagabundos. Y acá hay dos hechos que son importantes que nos está hablando este lobo. Uno es, en principio, este lobo aparece la tuberculosis justamente cuando aparecen animales vagabundos en Sudamérica y en Australia. ¿Habrá una relación? Habrá que hacer estudios más profundos de genética, más avanzados, para saber si existe una relación, si el origen es. Eso por un lado. Por otro lado, estos animales, ¿se acuerdan cuando empecé a hablar de qué tenemos que rehabilitar? Son los animales que están afectados por la actividad antrópica, pero este es un animal que no es propio, no es autóctono de nuestra región. Ahora, ustedes calculen que son animales que tienen una zona de cría muy lejana a la nuestra. Cuando llegan a la costa, a Sudamérica, son animales que tendrán chance de sobrevivir y formar colonias. Bueno, si lo hacen naturalmente, que sea, pero no nosotros, tenemos que ser la causa de que empiecen a existir lobos tropicales a formar colonias de cría en Sudamérica. No somos, el ser humano no tenemos que actuar en forma negativa. Entonces, a veces
cuando uno llega a un animal a rehabilitar, lo que le está dando, que me gusta decir a mí, que le estamos dando una inyección de vida. Entonces ese animal que tal vez venía y que su naturaleza o por enfermedad y demás se iba a morir, nosotros lo rehabilitamos y lo podemos, estamos generando ¿qué cosa? Vamos a generar animales híbridos con los australes, porque se van a cruzar. Entonces ese tema de la rehabilitación es muy delicado y este es uno de los tantos ejemplos que hay, ¿no es cierto? Voy a tratar de rápido porque es un poco un paneo de tantos años, ¿no es cierto? Desde el año 79 hasta la fecha. Cuando me tocaba dar las primeras charlas, cursos, porque había interés por jóvenes, por aprender sobre mamíferos marinos y la medicina, y bueno, el puerto es rey en el país de los cielos, era más o menos como lo mío, yo no sé de qué hablaba en esa época, pero trataba de volcar todo mi conocimiento, que no era un gran caudal porque no había un libro. Años posteriores apareció recién el primer libro que hablaba de la medicina de mamíferos marinos. No había, y trabajos cuando empezamos serían 30 trabajos, hoy son miles de trabajos que hay, pero en esa época no había nada. Entonces cuando dabas esos cursos que contaban mi experiencia de la rehabilitación y lo poco que íbamos aprendiendo, siempre me decían, siempre algún oyente o algún joven me decía, los delfines tienen úlceras por el encierro. Solo teníamos delfines, habíamos estado rehabilitando distintas especies. Y yo digo, qué fácil de decir por el encierro, por el estrés. Y eso a mí no me convencía, yo digo, no digo ni que sí ni que no, pero no me convence porque no tengo un argumento para decir que ese es el motivo. Entonces, también buscando literatura me encontraba que hablaba de dos cosas, que estas úlceras que uno encontraba en estómagos, que yo encontraba en estos lobos, por ejemplo, en un lobo, este es de un pelo, es un Otaria flarense, pero animales que aparecían en la playa, recién muertos o que estaban agonizando, toda esta parte negra que se ve acá justamente en la sangre coagulada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podía entender tan simple que fuera por el estrés? ¿Cómo podía entender de que estuviéramos hablando de cuerpos extraños? Porque era muy común, es muy común abrir estos animales y encontrar piedras adentro de su estómago. Que hay varias teorías, ¿no es cierto? Hay teorías para usarlo como lastre, para poder sumergirse de una forma más activa. Tampoco me convence porque las piedras que hemos encontrado serán medio kilo, no puede hacer realmente un gasto importante. Pero dentro de muchas teorías, las piedras están y aparecen, tanto rodado aparece. Lo que sí, no me cierra de que eso sea la etiología lo que va a producir justamente esta úlceras. Ahí encontramos, bueno, son distintas úlceras, ahí vemos una gran úlcera, ¿no es cierto?, en un ortocéfalos australis, un lobo de los pelos. También hablaban de que las úlceras producidas por parásitos. Acá están los parásitos. Sí, algunos casos, pero eran los mínimos los que encontraba de que tuvieran parásitos justamente. Esta foto creo, no me acuerdo dónde la saqué porque yo nunca encontré una úlcera con parásitos de esta manera. También en delfines, una estelera columnar, esto es en la Facultad de Veterinaria, cuando venía de Cedive, ahí en Chascomús, ahí hicimos la necropsia, se ven acá distintas úlceras, a un animal que apareció varado en la costa. Pero ¿qué estaba pasando a nivel de la medicina? A nivel de la medicina pasaba esto, es decir, se hablaba en tiempos atrás que los alimentos, el estrés, producía las úlceras. Se hacían los tratamientos típicos, pero siempre había recurrencia. Hasta que aparecen dos australianos
que es en 1983, Warren y Marshall, y plantean de que en realidad había una bacteria que producía las úlceras, que producía la gastritis y que producía el cáncer de estómago. Cuando dijeron eso, nadie les creyó. En realidad, leyendo un poco sobre las publicaciones, nadie creía, porque decía, ¿cómo va a haber una bacteria si el estómago tiene un pH de 1? Entonces es imposible, ¿no es cierto?, que pueda ser una bacteria. Para demostrarlo, uno de ellos, no me acuerdo cuál, tomó un preparado y terminó con una gastritis y una úlcera, ¿no es cierto? Años posteriores se reconoció de que cuál era que la etiología era el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Y revolucionó el concepto, ¿no es cierto?, la concepción de la patología. Al estar una etiología, entonces cambió también un tratamiento. Ese cambio fue totalmente novedoso. Lo que yo me preguntaba, ¿y si eso ocurre en el ser humano? ¿Por qué no puede ocurrir en los animales? Tratamos, primero hacer la búsqueda con qué y cómo llegar a diagnosticar una bacteria en estos animales. Entonces lo contacté, después de una gran búsqueda, me contacté con la Facultad de Bioquímica de la Universidad de la UBA, con dos bioquímicas y farmacéuticas, y lo que me plantearon en ese momento, que ellas estaban haciendo la búsqueda del Helicobacter pylori, trabajaban con PCR. Entonces fue un desafío y empezamos a realizar la búsqueda justamente del Helicobacter pylori o Helicobacter sp, ¿no es cierto?, en cetáceos. ¿Habría o no habría? Empezamos esa búsqueda, hicimos en los animales que entraban a la fundación, en el pescado, en el agua, en los otolitos, en los técnicos y entrenadores y los veterinarios que trabajábamos con los animales, en esa búsqueda de ver si encontrábamos el Helicobacter. No, si encontramos el Helicobacter, en el mismo momento que encontraron en Estados Unidos, Harper encuentra en Estados Unidos un Helicobacter y le ponen el nombre de Helicobacter setorum. En ese mismo momento, nosotros estábamos proponiendo, habíamos encontrado en las placas dentales de los delfines y también en los otolitos. Presentamos un trabajo en Europa, justamente en un congreso de Helicobacter, y nos aceptaron el trabajo como Helicobacter sp. En ese mismo momento cuando nos enteramos del trabajo de Estados Unidos, que enseguida le habían puesto el nombre de Helicobacter setorum. Llevamos las muestras a Estados Unidos y pudimos comparar de que se trataba de la misma bacteria. Así que bueno, creemos que juega un rol importante. El hallazgo que nosotros tuvimos, un rol importante en la transmisión de esta enfermedad, ¿no es cierto? Como ven, esos son los dos grandes descubrimientos que llevó mucho tiempo, mucho desvelo, muchas veces de despertarse y con miedo al contagio hacia las personas, los técnicos. Les cuento que cuando en Australia hubo casos, es una zoonosis porque hubo casos tanto en Australia como en Holanda de tuberculosis. Esta micobacteria fue hallada en personas, en técnicos que trabajaban. Por suerte, nosotros no tomamos siempre muchas precauciones para que no hubiera una transmisión. Pero bueno, siguiendo adelante, encontramos con los varamientos, ¿no es cierto? Cuando yo empecé, ni sabíamos a qué llamarle varamiento. Después ya se estableció una definición de lo que era el varamiento, porque había mucha confusión. El varamiento es todo animal que vara vivo, pero no el que aparece muerto, y en realidad ahí después ya la comunidad científica aceptó que el varamiento era cualquier mamífero marino muerto, o en la playa, o flotando cerca de la costa, o
vivo también, si estaba en la playa y que no regresaba. Los lobos marinos también se los consideró que varaban si estaban en la playa y que no querían o no podían volver a su medio natural. Eso fue la definición de saber para que todos habláramos el mismo idioma cuando hablábamos de animales varados. Algo tan elemental, pero a veces al principio se originaban, digamos, ciertas interpretaciones con respecto a esto. Entonces, tengo que contarles, permítanme regresar a tiempos atrás y ir pasando de un momento a otro. Nos llaman en un momento, como sabían que nosotros estábamos trabajando con mamíferos marinos, en el año 1989 nos llaman a ir al estrecho de Magallanes, que había un varamiento masivo. Fuimos, en realidad no estaba del lado argentino, sino que estaba del lado chileno. Ahí estuvimos trabajando, encontramos 3 animales y esto fue una experiencia muy interesante. Estos 3 animales estaban vivos, ¿no es cierto? Eran animales más o menos de 4 o 5 metros. ¿Por qué estaban vivos? Y ustedes dirán, bueno, estaban vivos porque estaban vivos. No es fácil que un animal varado, ustedes piensen que nos avisan nosotros, el animal varó, alguien nos encontró, nos avisan, nosotros volamos, llegamos a Río Acero, llegamos a la cosa y nos encontramos con 3 animales vivos. ¿Qué es lo que pasa? Porque, ¿cuál es el problema que tienen estos animales? Estos animales están preparados justamente para vivir en el mar. Entonces, ¿qué nos pasa si nosotros nos ponemos en el mar? Podemos aguantar un cierto periodo, después empezamos a sentir frío. Y si el agua está muy fría, va a ser muy pocos minutos que podemos durar en el agua porque nos vamos a morir por hipotermia. Ahora, estos animales son mamíferos, respiran, tienen sangre caliente, sin embargo no. Sin embargo, pueden permanecer en el agua marina, en el agua fría. ¿Por qué? Porque tienen ciertas particularidades. Esas particularidades hacen que los animales puedan resistir a las bajas temperaturas. Entonces tienen lo que se llama la termorregulación. Van a perder el calor en lugares muy chicos, en las aletas pectorales, las aletas dorsal, la aleta caudal y en el melón. El melón es lo que está delante de la trompa, no es la cabeza delante como tenemos nosotros. A eso se le llama melón. ¿Por qué ahí pierde calor? Porque ahí hay una gran cantidad de irrigación y eso permite que pierda calor. Ahora, estos animales que están en el agua, que la conducción térmica del agua es mucho mayor que la del aire, están preparados para vivir ahí. ¿Qué pasa cuando estos animales los sacamos y los ponemos al aire? No tienen capacidad para poder sacar de su interior el calor que originó el metabolismo. Es decir, su metabolismo va a producir energía, va a producir calor, y no tienen cómo sacarlo hacia el exterior, porque las zonas son muy cortas, son muy chicas, y justamente es con el agua, que tiene una conductividad mucho mayor, que les permite poder desprender ese calor. Entonces, estos animales, cuando están parados y están en la costa con el aire, terminan muriendo. Independientemente de cuál sea su varamiento, terminan muriendo por hipertermia, es decir, sobrecalentamiento. Debe ser espantoso, pero eso es la causa principal. Ahora, ¿cómo aguantaron estos animales el agua? Porque ahí tenía la marea cuando bajaba, se retiraba tanto que prácticamente nosotros cuando llegamos el agua no la veíamos. El mar estaba muy retirado. Entonces dijimos, ¿cómo viven estos animales? Lo que había pozos que contenían el agua y como ellos eran largos, quedaba o una aleta, las pectorales o la caudal dentro de esos pozos con agua y le permitía termorregular. Perfecto, sabíamos que los animales estaban vivos, dijimos, bueno, hay 3 animales, juntamos voluntarios, vamos a hacer una cosa, cuando crece la marea nos incorporamos y lo largamos hacia adentro. El agua re fría, ¿no? Fría.
Entonces, incorporábamos los animales, los llevábamos para adentro, dejábamos uno, íbamos a buscar el segundo. Cuando estábamos llevando el segundo animal, el primero se estaba saliendo de plaza. Otra vez. Entonces ese circuito, ¿no? Digo, esto no lo podemos seguir adelante. Esto es un fracaso. Necesitábamos trasladar esos animales. Entonces lo que encontramos son unas camionetas, una camioneta que eran cortas, pero había que subir estos animales a la camioneta. Usamos las mangueras de los bomberos, que cuando no tienen agua se achapan, las pusimos en zigzag e inventamos unas camillas. Justo apareció el ejército chileno y bueno, nosotros un poco dirigíamos, yo nunca hice mucha fuerza, entonces dirigía cómo tenían que mover a los animales. En esas camillas improvisadas las pusimos arriba de esa camioneta. También había que sostener, mientras se trasladaba, había que sostener la aleta caudal que no golpeara el piso, en el cemento, en la carretera y demás. Entonces iban sosteniendo la aleta caudal suspendida por esas mangueras. Llegamos hasta a estas barcazas que se usan para cruzar los autos a Tierra del Fuego. Entonces ahí pusimos los animales, los pusimos arriba de colchones y se los iba mojando continuamente, porque en realidad estos animales hay que mojarlos para que puedan termorregular mejor y también para que no se produzca necrosis en la piel, que ese es el otro problema si está la piel seca muy expuesta al sol. Bueno, fue muy llamativo, muy lindo. Soltamos el primer animal, quedó dando vuelta al lado de la barcaza, soltamos el segundo y quedó dando vueltas también, como esperando al tercero. Cuando largamos el tercer animal, se unió al grupo y se fue. En realidad no sabemos, no teníamos con qué marcar los animales y no sabemos si hicimos algo bien. Mal no lo hicimos, pero por lo menos no iban a seguir sufriendo, lo que no sabemos si se lo harán en otra parte. ¿Por qué? Porque acá había un varamiento masivo, porque los varamientos son de dos tipos. Simple, el mandamiento simple es un animal solo, o la madre con su hijo también se lo pone como simple, o masivo cuando son muchos animales, ¿no es cierto? Seguimos investigando, fuimos a Tierra del Fuego y ahí encontramos estos animales varados de la misma especie, en el mismo momento, todos muertos, como 100 animales muertos. Ahora, ¿por qué murieron estos animales? No estaban los pozos, no pudieron termorregular y murieron de hipertermia. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando uno va a actuar el varamiento? Atención médica, veterinaria, buscar el bienestar del animal, ¿no es cierto? Ver cuál es el problema de salud que tiene y con una mirada de conservación. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a rehabilitar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es una mirada de conservación y no hacer cualquier cosa. ¿Qué se va a generar de esta? Un montón de muestras biológicas. ¿Qué vamos a hacer con esas muestras biológicas? Seguro que va a ser en algunos casos, como para producir un paper, o a lo sumo, si no se llega tanto, se va para un póster, para poder compartir, ¿no es cierto? Compartir a través de conferencias, publicaciones, informes al Estado. ¿Por qué? Porque si estamos tratando más que nada enfermedades antrópicas, afecciones antrópicas, entonces tenemos que comunicarle a alguien que tome alguna medida para corregir, porque poco podemos hacer corregir un animal si no se toman medidas a nivel global, ¿no es cierto? Que posiblemente, o lo que va ocurriendo, vamos a ir encontrando detección de nuevos agentes infecciosos, ¿no es cierto? Estudios de los procesos de la enfermedad. Yo me acuerdo de cuando descubrimos la tuberculosis, cuando yo lo presenté a un congreso que más que nada de biología, que era el único veterinario que había, la RT se llamaba, una reunión de trabajo de expertos en
mamíferos marinos y demás, el único veterinario que había, cuando yo empecé, había otros veterinarios pero que hacían estudios biológicos. Cuando presenté el caso de tuberculosis, varios vinieron y se acercaron, una veterinaria, una destacada veterinaria de Puerto Madryn, viene y me dice: Julio, eso yo lo he visto. Es decir, y ahí viene la otra pregunta. Hoy la tuberculosis, la brucelosis, un montón de enfermedades más, está catalogada a nivel de veterinaria como una enfermedad emergente. Y en realidad, el cuestionamiento que me he hecho siempre, ¿la tuberculosis es una enfermedad emergente o en realidad es que la estamos empezando a estudiar y a buscar recién ahora nosotros? Y tal vez está. Esa es la otra posibilidad. Emergente quiere decir que es una enfermedad nueva que aparece en una especie, ¿no es cierto? Y reemergente cuando se consideraba que se había comprobado y vuelve a reaparecer. Factores antropogénicos, eso es importante porque saber, por ejemplo, en el caso de las tortugas, vamos a ver que el factor que más afecta a las tortugas, que confunden al plástico que está en el mar con las medusas y terminan comiendo y las afecta justamente la basura que tiene dentro del estómago. Entonces, estos factores de la actividad del ser humano es importante determinarlos. Y el bienestar de los mamíferos marinos varados también, y lo que hay que tener también presente es tener en cuenta la seguridad de todas las personas que asisten, porque cuando uno van a ver, traje unos videitos cortos, cuando hay unos varamientos de animales de gran tamaño, pueden lastimar y llegar a matar a una persona que esté asistiendo si no se toman las precauciones correspondientes. Y una valiosa oportunidad para educar al público sobre los factores que afectan a la población de mamíferos marinos. Eso es importantísimo. Y siempre lo que tenemos que buscar, acá tenemos otra vez el Tropitalis, buscar la evidencia de trastornos producidos por la interacción del ser humano, que hay muchos. Y ahí vamos a empezar, y nos remonto al año 1991, una ballena Ming. Esto es un varamiento simple, una ballena Ming en la bahía San Borombón. Y ahí, en los varamientos múltiples hay muchas teorías. Corrientes que siguen ancestrales, campos magnéticos. Hay varias teorías que un animal, el líder está enfermo y se vara y el resto sigue al líder. Es decir, hay muchas teorías. Ahora, cuando es un caso de un varamiento simple y encontramos una enfermedad, es un gran misterio por qué se varan. Siempre es un misterio. ¿Por qué ellos no están preparados para estar en la Tierra? ¿Por qué algunos prefieren morir en la Tierra y no morir en el mar? Es un misterio. Lo que sí hay una teoría de por qué aparecen tanto en las zonas que estamos nosotros trabajando. Dice, ¿por qué aparecen tanto ahí en San Clemente y cerca? Porque estos animales, pese a que viven en el mar, no pero no pueden obtener en gran cantidad, sin un costo energético muy grande, el agua. Algo pueden obtener, para ser más claro. Si nosotros, los seres humanos, tomamos 1 litro de agua, para eliminar todo el cloro y sodio que incorporamos al organismo, vamos a usar, por la concentración de la orina nuestra, vamos a usar 1 litro 200, 1 litro 250. Si nosotros tomamos 1 litro de agua de mar, vamos a perder 250 centímetros de líquido de agua. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué pasa con estos animales? Tienen un riñón multilobular que les permite aprovechar. Entonces, pueden concentrar más la orina y pueden obtener algo del agua de mar, pero con un gasto energético muy grande. Entonces, ese gasto energético hace que de 1 litro de agua, depende de la especie, puede recuperar 200 mililitros nada más, de agua de mar hablando. Entonces retienen agua sola nada más que 200 mililitros. Por eso le cuesta un gasto energético muy grande, pero tiene que tener esa adaptación, porque al comer el pescado, al comer los peces, capturarlo, va a ingerir agua salada. Entonces,
no puede ser que el agua salada no estaría bien adaptado si estaría perdiendo cada vez que consume agua accidentalmente, estaría perdiendo agua. ¿Dónde obtienen el agua estos animales? La obtienen del agua preformada en el pescado. En el pescado magro y en el pescado graso, también el agua preformada más la conversión de la grasa a agua, que se convierte bastante bien la grasa a agua. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo este cuento que les estoy diciendo? En realidad, la explicación es, y que a mí me parece la más acertada, que el mar adentro, el océano tiene 35 partes por mil de sal. El estuario del Río de la Plata tiene 17 a 20 partes por mil, muchísimo inferior. Entonces, toda la costa que está de semejante aporte que hace el Río de la Plata, la salinidad en la costa también es menor. Entonces la explicación es que el animal busca esos lugares con poca salinidad para poder hidratarse. ¿Por qué se deshidrata? Porque el animal no come, el animal enfermo no come. Pero como son animales salvajes, animales silvestres salvajes, tienen que seguir al grupo. ¿Y qué es lo primero que hace? Tiene que ocultar los síntomas de que están enfermos para no ser presas de los depredadores. Entonces, ellos van a seguir al grupo, pero lo que no van a hacer es comer. Nos pasa a nosotros también, cuando estamos muy enfermos no comemos. Entonces, al no comer, empieza a perder agua. Esa es la principal pérdida. Todo obtiene el agua mientras tanto de la grasa de su organismo. Entonces, cuando uno ve un animal, ahora vamos a ver unos ejemplos, que el animal está deshidratado cuando está varado porque se le forma el cuello. Ellos tienen el cuello, pero no el cuello como nosotros que podemos rotarlo, ¿no es cierto? Pero ese sector de las vértebras cervicales, ¿no es cierto?, no tiene una capa muy grande de grasa y no tiene movimiento. Pero empieza a consumirse la grasa y podemos anotar el cuello. Todo animal varado individual, independientemente de lo que tenga, está deshidratado. Lo que tenemos que hacer primero es hidratarlo. Y ahí justamente lo que estamos haciendo era muy común y por eso hoy hablaba con alguien y le digo, hay una explicación por qué los cetáceos aparecen solos en el río. ¿Por qué entran al Río de la Plata? ¿Por qué entran a los arroyos? ¿Por qué entran estos animales? Para mí, porque tienen una afección primaria, pero después tiene la consecuencia de la deshidratación y buscan lugares de baja salinidad. Pero también por ese motivo aparecieron muchas especies. Marsopa espinosa, marsopa de anteojo, cachalote, y lo puse porque es un cachalote, pero es un cachalote primero. Es un cachalote chiquito, pero no porque sea chiquito él, sino porque es una especie más chica, ¿no es cierto? Y acá vemos, esto fue en el 2011, aparece varada una ballena franca. Ahí ven, lo primero que se hace es tratar de mojarle, tratar de hacerle pozos en el barro para que las aletas pectorales no quedan presionadas sobre lo firme, y hay que esperar la marea para poder moverlo. Se lo tapa con lienzos finitos que estén húmedos para que no vaya a producirse la necrosis sobre la piel, que eso después produce lesiones bastante complicadas. Ahí ven, bueno, ahí le estoy metiendo la mano para ver, quería pasar y quería ver cómo iba a acceder justamente para pasar una sonda. Ahí está la sonda, le pudimos pasar, acá le estoy pasando la sonda. Y bueno, después que le pasamos la sonda estomacal, le pasamos agua con sal de hidratación y demás, haciendo un tratamiento básico, se lo pudo mover al animal y volverlo después de una hora de trabajo, ¿no? Acá este es otro caso, este fue de Punta Rasa, pongo estos casos que son más recientes porque tengo mejores fotos. Este es un animal que queda desmayado
en la aleta caudal. Justamente, no sé si alcanzan a apreciar una red, un tramayo que ahí está la punta clavado en la tierra. Entonces hubo que entrar los técnicos a sacarle la red, poder extrabarlo para que el animal pudiera seguir su curso. Ahí está la red, se le pudo sacar perfectamente. Y lo puse porque es reciente y es rarísimo. Ustedes ven acá la distribución, estaba buscando anoche cuando la distribución la saqué de internet, pero en realidad es bien austral, ¿no es cierto? Y simplemente llega, pero yo no lo había visto nunca este animalito. Y apareció a más o menos unos 30 kilómetros adentro de la vía de General Lavalle, ¿no es cierto? Entró por riachos, ¿no es cierto? Y apareció ahí nadando, un caso rarísimo. Es muy interesante. Y acá le puse esta foto para mostrarle cuando le decía de que tiene cuello. Esto no lo podemos ver nunca. Eso es el cuello que se ve, justamente se ha formado el cuello porque ya viene con una enfermedad primaria, pero está muy deshidratado el ser humano. Ahí le están sacando muestras para biología. Y bueno, les paso un pequeño video para que lo vean nadar. Si bien es reciente. A partir de un llamado a la Fundación Mundo Marino sobre un animal que se encontraba en un canal a la altura del Club de Pesca Dolores, del partido General Lavalle, la Fundación Mundo Marino acudió al lugar para revisar el ejemplar. Pudimos observar que era un ejemplar de Marsopa de anteojos, un animal poco frecuente en nuestras costas. Y bueno, a partir de ese momento comenzó todo el operativo de rescate y rehabilitación de este ejemplar, que trayéndolo a la Fundación Mundo Marino para su rehabilitación. Pudimos observar que el animal se encuentra bajo de peso, con una serie de signos de deshidratación. También mediante la ecografía y distintos análisis de contenido estomacal pudimos observar que tiene la presencia de úlceras gástricas dentro del primer compartimento del estómago. Y bueno, hoy se encuentra en las instalaciones de la Fundación Mundo Marino pasando por un proceso de rehabilitación que hasta el momento parece ser prometedor. En realidad este animal, yo no actuaba en la rehabilitación, no pude estar, con el jefe del centro de rehabilitación estábamos viajando a Perú a dar un curso y lo íbamos chequeando y íbamos siguiendo por WhatsApp y demás, toda la técnica, ¿no es cierto? Es un animal que estaba muy mal, es rarísimo. Creo que esto va a terminar publicándose este animal porque el trabajo que se hizo por los hallazgos, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver otro video, una ballena jorobada. Ahí está, no se puede tirar la aleta caudal, sino que atrás de los pectorales y se lo está ayudando con un barco, un nudo tiene que después se desarma, ¿no? Bueno, dentro de todo, pienso que fue un éxito también, se lo pudo rescatar este animal y la alegría de la gente que estuvo trabajando muchas horas. Y bueno, es imposible que tengan una descarga al respecto, ¿no es cierto? Pero bueno, también otros animales que aparecen varados, muy frecuentes es este animalito, es una franciscana o Pontoporio Miguel. Estos hay muchos, mueren muchos, mejor dicho. Está en peligro
están vulnerables. Se debería tener más estudios sobre este animal. Nosotros pudimos rehabilitar un ejemplar adulto, y este es un ejemplar que si bien lo tuvimos y rehabilitamos y pudimos dar una fórmula de alimentación con pescado y eso, y fue exitoso. Ahora vamos a ver, son animales muy chiquitos, y que ahora en noviembre el Mundo Marino va a haber un workshop internacional. Nosotros hacemos de anfitrión, no lo organizamos nosotros, sino que lo estamos organizando de Alemania, justamente para tratar este animal, porque piensa que no a muy largo plazo va a desaparecer. Este animal está desde Brasil, sur de Brasil, hasta más o menos Bahía Blanca, ¿no es cierto? Está en Uruguay, Argentina y Brasil. Lo que hacemos es sacar muestras biológicas de sangre, sacamos del pedúnculo o de un surco, porque no se palpa las venas, un surco que está sobre la cara ventral de aleta caudal. Bueno, ahí obtenemos varios valores, hacemos no solamente hemogramas, sino que mucho más que eso, hepatograma, iodograma, bastante completo, son como unas 35 determinaciones que realizamos para ver cómo evoluciona. Y ahí lo estamos alimentando. Yo muy pocas veces lo hacía, pero yo más que nada estaba en confeccionar la fórmula, sacaba kilocalorías. Por eso ese máster que decía, si bien es humano, me sirvió para trabajar con la nutrición de estos animales. El animal después termina acostumbrándose y se acerca al borde de la pileta para que uno lo pueda alimentar con una sonda. Abre prácticamente, termina abriendo su boca para poder alimentarlo. Y esto fue los kilocalorías que le estuvimos suministrando. Más o menos empezamos con bajo, ¿no es cierto? Y fuimos día a día, vivió 81 días. Si bien murió, pero es un éxito la fórmula de alimentación. Murió con una neumonía por falsa vía, eso es otro problema, pero no por la alimentación. Entonces nos parece que es interesante, porque es un modelo tal vez a seguir. No es un recién nacido, sino que estaría en la etapa del destete, ¿cierto? Ahora, los recién nacidos sí es problemático y se mueren, porque si no toma el calostro, tienen una placiente epitelio-cordial, justamente no pasa la defensa y demás, entonces necesitan consumir las defensas, ¿no es cierto?, de la leche materna. Bueno, y más o menos llegó a consumir 20 y pico, 25 kilocalorías por kilo por día. En los lactantes más chiquitos está aconsejado 150 kilocalorías, pero esto fue cambiando a través de los días, pero no estaría todo terminado si no mostramos cómo fue evolucionando su peso. Entra con 8 kilos y pico, 8 kilos y medio, y la tendencia en la línea roja son los distintos pesos que fuimos tomando, y la línea, justamente la línea de tendencia lineal nos da que es incrementándose continuamente, ¿no es cierto? Y acá pasamos a otro animalito que sufre y viene sufriendo desde el principio que empecé a trabajar en rehabilitación, son los pingüinos. Puse esta foto porque este es el pingüino más empetrolado, ¿no es cierto?, que está al 100% de su cuerpo empetrolado. Entonces, hemos probado varias técnicas en principio, con dispersantes de petróleo y demás. Después se llegó a establecer a nivel internacional, cuando hubo un derrame muy grande en Sudáfrica, un caso interesantísimo, salió un protocolo muy bueno y lo empezamos a aplicar con mucho éxito para poder eliminar el petróleo. Ahí lo que se hace es estabilizar, primero más que nada estabilizar, alimentarlo, y recién después que está estabilizado y que tiene ciertos parámetros normales o cerca de lo normal, recién se procede al lavado de las plumas, al lavado de los animales. Ahora vamos a ver un video cortito cómo se lava, y después quedan dos
puntos más, que es el acondicionamiento físico y el plumaje, para que sea impermeable la pluma. Porque ¿qué pasa con estos animales? Esto también tiene una estrategia para conservar el calor, y es el tramado que tiene las plumas para que no esté el agua en contacto con la piel. Cuando está en contacto con la piel, el animal justamente entra en hipotermia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estos animales entran en contacto con el petróleo, ellos no son de esta zona, son del sur y van migrando atrás de la anchoita hasta el sur de Brasil, ¿no es cierto? ¿Por qué van hasta ahí? Porque van siguiendo la anchoita para alimentarse y luego vuelven a reproducirse al sur. Pasan por la costa nuestra, pero nunca llegan a la costa. Nunca salen a la tierra. ¿Cuándo salen? Cuando están empetrolados, enseguida no. Empiezan a perder temperatura, se va a pelmazar esa pluma, pierde la impermeabilidad, llega el agua hasta la pluma, hasta la piel, y empieza una gran pérdida de temperatura, y empieza a perder peso, empieza a deshidratarse también, porque lo mismo, necesita el pescado para hidratarse, y empiezan a salir a la playa. Entonces, una vez que está recondicionado, que el plumaje adquirió su impermeabilización, se lo libera, se busca ciertos parámetros, ¿no es cierto?, del hematocrito y demás, y se lo puede liberar al animal. Entonces, ahora vamos a ver cómo se lo lava. Esos animales ya se los estabilizó, se los alimentó, se les saca muestras de sangre, se los pesa. A veces ese pesa 3 kilos y pico, saben pesar 1 kilo, 1 kilo 200, entonces hay que recomponerle el físico. Se lo lava en una sola vez con agua caliente, que pueda soportarlo, pero en un lavado hay que terminar de sacarle todo el petróleo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con detergente, sí. Detergente biodegradable. Sí, sí. Y se controla la impermeabilidad, ¿no es cierto? Hay que levantarle las plumas. ¿Recuerdan todos los pasos? ¿No es cierto? Había que, a lo último, cuando ya está listo, que el animal, nadando en la natación, acomode sus plumas, entramado de las plumas, para poder impermeabilizarse. Entonces se hace nadar, el animal sale, porque le toca en algún sector, que le toca el agua, le toca la piel, siente el frío y sale. Pero bueno, hasta que va nadando, y ellos acomodan sus plumas y después se los puede liberar. ¿Qué pasó? En Cabo Vírgenes, en el 2006, aparece un derrame. Aparecen muchos pingüinos, los tratan hasta el punto de la natación post lavado para acomodar sus plumas. Hacía mucho frío,
era imposible justamente hacerlos que se bañen los animales, que naden para acomodar sus plumas, necesitan que el agua primero sea dulce para acomodarla mejor y después van a ponerlo en agua salada. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Esos pingüinos que habían rehabilitado hasta un punto en el sur, se los trajo a 226 pingüinos en un avión Hércules de Río Gallegos a Mar del Plata. Y nosotros los trasladamos de Mar del Plata hasta Mundo Marino, a la Fundación Mundo Marino, para terminar con la última parte. Ahí están los camiones, fue trasladado, bajado del Hércules y justamente hacen la natación, hicieron la natación y luego se los liberó en San Clemente de Jujuy, ¿cierto? Es importante liberarlos lejos de la zona de cría, porque estos que vemos tan lindos así, también hay otras enfermedades muy largas que empiezan a aparecer, que es la malaria. La malaria, que en realidad, si uno agarra un gorrión y hace un extendido de sangre, vamos a encontrar malaria, vamos a encontrar el plasmodio. Pero lo que pasa es que en ellos evolucionó con esos animales y no le produce una afección. Los pingüinos nunca estuvieron en contacto, entonces le produce la afección de la malaria y termina matando, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con en Hawái, hay un melero hawaiano que a raíz de que fue elevándose la temperatura ambiente, ¿no es cierto?, por el cambio climático, los mosquitos empezaron a ascender y empezaron a estar en contacto con ese pajarito, un pajarito rojo muy bonito, y empezó a producir la muerte en esos pájaros por malaria, ¿no es cierto? Ahí es lo que hay que transmitir todo esto que decimos, que eso también es un problema de la actividad del ser humano, ¿no es cierto?, que va produciendo daño a la naturaleza. O ahí está la liberación, siempre participa gente de la prefectura que ha colaborado. Y este es un caso, ya medio voy cerrando, este es un caso de un fibropapiloma. Este es el primer caso que se reporta en la Argentina, lo encontramos ahora hace poco, y se pudo, con convenios con la Facultad de Veterinaria de Virología, la Facultad de Veterinaria de La Plata, justamente con la cátedra de Virología pudieron ellos, y trabajando en conjunto con nosotros, colaboramos con todos los elementos que necesitaba, y se pudo determinar que estamos en presencia de un herpes virus que produce justamente este tumor, ¿no es cierto? Eso es importante. Es la primera vez que aparece en esta zona, el primero en Argentina, y es el caso que más al sur ha aparecido, ¿no es cierto? Seguro que va a dar un trabajo para publicarlo, porque habrá que hacer, se va a publicar ahora un póster y después un trabajo en la parte de vista de toda la parte de virología, pero después habrá que hacer un estudio más profundo del lugar de contaminación y demás, a ver que hay trabajos que dicen que hay una relación con la degradación del medio donde se encuentran estas tortugas y justamente produce estos problemas. Esto fue el año pasado, aparecieron orcas varadas, se pudieron reintroducir en Mar del Plata y en la costa del nuestro. Y también murieron algunas, pero lamentablemente no hubo una visión veterinaria en la necropsia. Yo vengo insistiendo que la necropsia las tienen que hacer los veterinarios con biólogos, pero la visión del veterinario, y si un patólogo mejor todavía, ¿no es cierto?, tiene que formar un grupo otra vez interdisciplinario para poder llegar a buen puerto. Y este año, esta fue en el 2018 en Nueva Atlántida se pudo, un macho de 6,32 metros se pudo incorporar más, pero esto fue raro que en la costa aparecieran de esta manera. Yo me acuerdo, estaba dando clase en la facultad cuando me dicen, están aparecieron orcas varadas. Pero este año van a ocurrir lo mismo. Ocurre que el 16 de septiembre aparecen orcas varadas, ahí se está volviendo una al mar, pero aparecieron 7 orcas, ¿no es cierto?
siete ejemplares, y había uno que estaba muerto. Y otra vez nosotros, como muerto, vamos a sacar muestra, vamos a hacer el seguimiento, lo asentamos en libros y le pusimos M116, porque era en ese momento el mamífero marino 116 de este año, M116-19. Ahí está la orca, empezamos a hacer una necropsia en conjunto con gente de la Facultad de Biología de Mar del Plata. Hubo un veterinario de acuario y después todo el personal nuestro, que eran 3 veterinarios y 2 biólogos, y bueno, estaba yo también, el 4º veterinario, ¿no? Que yo más que nada no me ensucié, sino que dirigí un poco las cosas. Pero este es un caso muy interesante, porque en realidad, por lo primero, vale destacar cómo es ahora, cómo se está trabajando, con barbijo, con guantes, con estos trajes, con esos trajes descartables para menor contacto posible con el ser humano. Bueno, acá vamos a ver, este es un testículo, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos obtener de ese testículo? Lo primero que fuimos a buscar, dijimos, bueno, déjenos nosotros trabajar con el testículo, porque tenemos pocas horas. Y pudimos encontrar en el mínimo del testículo, miren, de un gran tamaño, encontrar espermatozoides vivos, y eso porque estamos haciendo un banco de germoplasma. No es para hacer inseminación porque son pequeñas cantidades, pero digamos que sirve. Estamos obteniendo de muchas especies de marsopa espinosa, de un delfín común, de orca, de delfines de Tursus truncatus, de varias especies de lobos. Estamos haciendo un banco de germoplasma. O sea, uno nunca sabe después la utilidad que va a tener con el tiempo. Por ahora lo que estamos desarrollamos todo un laboratorio, importamos máquinas, congelamos, si bien al principio hicimos con pajuera, ahora congelamos con viales en máquinas que se usan para los equinos en gran volumen, usamos medios exclusivos para el mamífero marino, ¿cierto? Y estaban vivos estos espermatozoides. Eso nos dice dos cosas. Una, que estaban vivos, pero eso nos está diciendo de que ese animal no tenía muchas horas de muerto, porque si tuviera muchas horas de muerto, los espermatozoides estarían muertos. Es decir, puede durar más o menos 6 horas. ¿Para qué sirve esto? Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial si llegamos a encontrar algo que se está estudiando ahora y está apareciendo. Y yo creo que tenemos una relación acá. No me quiero aventurar todavía, me paso desvelado muchas noches pensando justamente en que este varamiento tiene que ver con el síndrome de la descompresión. Uno dice, pero ¿cómo si estos animales están ya, fisiológicamente están preparados para poder hacer la inversión y luego salir a la superficie sin sufrir lo que sufre la enfermedad del buzo, ¿no es cierto? Que se conoce también como la enfermedad del buzo. No tiene que tener una estrategia justamente para poder adaptarse al buceo. Y sí, tienen muchas adaptaciones, pero hay algo que se empezó a ver que depende de la adaptación de algunas especies y a la forma que ascienden, puede producir justamente ese síndrome que es la enfermedad de buzo. Entonces, hoy ya se comprobó en sífidos en Canarias, y bueno, nosotros creemos que esto puede haber sido. Ahí estamos descartando los animales. La verdad que quisiéramos haber hecho una necropsia mucho más amplia, pero les cuento cómo fue porque me pareció patético o irrisorio, depende de cómo se lo quiera mirar, pero estábamos trabajando, y el tonto cargador que lo iba a enterrar empezó a mover el animal, casi nos tira a nosotros queriendo sacar al animal. Pero sacamos mucho material. Acá en esta se ven parásitos que sacamos de ese estómago, muchísimos parásitos, anisakis creo que son, tenemos que clasificarlos.
Bueno, ahí se descartó, se enterró. Esos son los parásitos. No es la causa de la muerte. El animal estaba gordo, estaba bien. Pero creemos, yo creo, se sacaron muestras para virología, para bacteriología, sacaron muchísimas muestras. Pero creo que tiene que ver justamente con la descompresión. Y hoy se está hablando la prospección. ¿Qué es eso? Son ciertos, en la búsqueda que se hace del petróleo, y aparentemente se estaba haciendo ahora, ¿no es cierto?, produce una desorientación en justamente el animal, que puede ser que tenga una actitud distinta a la que normalmente tiene para salir a la superficie. Es una teoría, falta demostrarlo, falta de histopatología y demás, pero sí, algo de esto vimos, lo pude ver yo, tengo alguna foto, justamente aparecen burbujas, sabemos que son burbujas de nitrógeno que aparecen en sangre, que están disueltas al descomprimir, a bajar la presión, ¿no es cierto? Justamente lo que hace, se hace burbuja de ese nitrógeno y produce la intoxicación del nitrógeno. Aparece esto de vida de ese animal, macroscópicamente, se veía burbujas, no es, esto es de un físico. Y también está comprobado que esto apareció en el síndrome descompresivo justamente en tortugas, que presenta problemas neurológicos, y acá ven estas burbujas en estas venas y arterias del mesenterio. Y lo importante es que las tortugas, cuando lo pusieron en la cámara hipográfica, el animal reaccionó bien. Entonces, digamos que una forma de un diagnóstico posterior también que está diciendo de que ese es el problema que tiene. Este es en una publicación, y acá se ve cómo se ve el aire, ¿no es cierto?, en una tomografía, y este que está acá abajo, justamente ese día que estaba apareciendo la marsopa de anteojos, nosotros íbamos a dar un curso a Perú, y había una tortuga, y justamente con los veterinarios de allá, llegamos a la conclusión que también habían tenido ese problema. En realidad, era una sumatoria de problemas esa tortuga. Estaba todo lo que podíamos ver en las publicaciones estaba en esa tortuga. Pero una de las cosas, justamente, había una lesión neurológica de las aletas caudales que la permanecían adentro del caparazón. También tenía aire en la cavidad celónica, eso es otro problema. Bueno, problemas tenía varios, también presentaba el síndrome de ¿cómo es? El de CDH, lo encontramos ahí, pero principalmente esto que creo que algo puede, lleguemos a descubrir que estas orcas que aparecían paradas tienen que ver justamente con la descompresión. O sea, bueno, nada más, muchas gracias.